William Saliba. El central galáctico que Florentino Pérez quiere para el nuevo Real Madrid. Si hay un nombre que se repite constantemente cuando se habla del futuro de la defensa del Real Madrid, ese es el de William Saliba. El central francés del Arsenal se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores defensores del planeta, y durante este Mundial de Selecciones, ha vuelto a demostrar por qué tantos consideran que está destinado a marcar una época en el fútbol europeo. Y es que, mientras millones de aficionados siguen atentos cada partido del torneo, en las oficinas del Santiago Bernabéu también se observa con especial interés la evolución de varios futbolistas que podrían convertirse en objetivos prioritarios para el proyecto deportivo de los próximos años. Entre todos ellos, William Saliba destaca por una razón muy sencilla. Reúne prácticamente todas las cualidades que el Real Madrid necesita para construir una defensa dominante durante la próxima década. A sus 25 años, el internacional francés ha alcanzado un grado de madurez competitiva extraordinario. Ya no hablamos de una promesa ni de un futbolista con potencial por desarrollar. Hablamos de un jugador completamente consolidado, acostumbrado a competir al máximo nivel en la Premier League, en la Champions League y, por supuesto, con la selección francesa en los escenarios más exigentes del fútbol internacional. Durante este Mundial, Francia ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol mundial. Y gran parte de esa fortaleza se explica por la seguridad que aporta William Saliba en la línea defensiva. Desde el inicio del torneo, el central ha exhibido una combinación de cualidades difícil de encontrar en un solo futbolista: contundencia en los duelos, inteligencia táctica, liderazgo, capacidad de anticipación y una salida de balón absolutamente excepcional. Lo más impresionante de Saliba no es únicamente su capacidad para defender. De hecho, muchos especialistas consideran que su principal virtud es precisamente la facilidad con la que transforma una acción defensiva en una oportunidad ofensiva para su equipo. En el fútbol moderno, donde cada vez es más importante iniciar los ataques desde la defensa, disponer de un central con sus características supone una ventaja competitiva enorme. En varios partidos de este Mundial hemos visto cómo Francia utiliza a Saliba como primer organizador. Cuando el rival presiona alto, el defensa francés mantiene la calma, identifica espacios y encuentra soluciones que permiten a su equipo superar líneas de presión con una naturalidad sorprendente. Esta capacidad resulta especialmente relevante si pensamos en el estilo de juego que José Mourinho pretende implantar en el Real Madrid. El técnico portugués ha demostrado durante su carrera como entrenador que apuesta por equipos competitivos, sólidos y capaces de adaptarse a cualquier contexto de partido. Para desarrollar esa idea futbolística, necesita centrales capaces de defender lejos de su portería cuando sea necesario, y al mismo tiempo, participar activamente en la construcción del juego. Precisamente ahí es donde William Saliba aparece como un futbolista prácticamente ideal. Una de las mayores virtudes del francés es su capacidad para defender grandes espacios. En una época en la que muchos equipos utilizan transiciones rápidas y atacantes extremadamente veloces, contar con un central capaz de corregir situaciones comprometidas a campo abierto se ha convertido en una necesidad absoluta. Saliba posee velocidad, potencia física y una lectura del juego que le permiten resolver situaciones que para otros defensores resultarían prácticamente imposibles. Pero además existe otro aspecto fundamental: su personalidad competitiva. En este Mundial hemos vuelto a comprobar cómo el central francés no se esconde nunca en los grandes escenarios. Al contrario, cuanto mayor es la presión, mejor parece rendir. Esta mentalidad es precisamente una de las características que históricamente ha buscado el Real Madrid en sus grandes fichajes. Porque jugar en el Real Madrid no consiste únicamente en tener calidad. Supone convivir con una exigencia permanente, con la obligación de competir por todos los títulos cada temporada y con la responsabilidad de responder en los momentos más importantes. Saliba ha demostrado durante los últimos años que posee el carácter necesario para asumir ese desafío. La situación actual de la plantilla madridista hace que su incorporación tenga todavía más sentido. Aunque Dean Huijsen representa una apuesta estratégica de enorme proyección y Eder Militao continúa siendo uno de los centrales más talentosos del mundo cuando alcanza su mejor nivel físico, el Real Madrid sigue necesitando incorporar un líder defensivo capaz de garantizar estabilidad inmediata y futuro a largo plazo. La combinación entre Huijsen y Saliba podría convertirse en una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo durante muchos años. Por un lado, el talento, la personalidad y la capacidad de crecimiento del joven internacional español. Por otro, la experiencia, la jerarquía y la consolidación absoluta de uno de los mejores defensores del planeta. Una asociación que permitiría al Real Madrid construir una defensa dominante durante la próxima década. Además, la llegada de Saliba aportaría algo que el equipo ha echado de menos en determinados momentos de las últimas temporadas: seguridad estructural. Cuando un equipo dispone de un central capaz de resolver situaciones de uno contra uno, dominar el juego aéreo y liderar la línea defensiva,
el resto del sistema adquiere una estabilidad mucho mayor. Por supuesto, cualquier operación relacionada con William Saliba presenta enormes dificultades. El Arsenal considera al francés una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no existe ninguna intención de facilitar una posible salida. Su valor de mercado se sitúa entre los más elevados del mundo para un defensa y cualquier negociación exigiría una inversión extraordinaria. Sin embargo, el Real Madrid nunca ha tomado decisiones importantes basándose exclusivamente en el coste económico. La política deportiva de Florentino Pérez siempre ha consistido en identificar futbolistas diferenciales, jugadores capaces de marcar una época y elevar el nivel competitivo del equipo durante muchos años. Y precisamente eso es lo que representa William Saliba. No es únicamente un gran central. Es un futbolista generacional. Un defensa capaz de dominar todas las facetas del juego moderno. Un líder natural. Un competidor de élite. Y, probablemente, el perfil más completo que existe actualmente en el mercado para reforzar la defensa del Real Madrid. Por eso, mientras continúa brillando con Francia en este Mundial de Selecciones, resulta imposible no imaginar cómo sería verle vestido de blanco en el Santiago Bernabéu. Porque si Florentino Pérez decide apostar definitivamente por él, el Real Madrid no estaría realizando simplemente un fichaje de presente. Estaría asegurando el liderazgo de su defensa para toda una generación. Bruno Guimaraes, el centrocampista que puede devolver el equilibrio al Real Madrid. Si existe una posición que ha generado debate dentro del entorno del Real Madrid durante los últimos meses, esa es la del centro del campo. La retirada de Toni Kroos dejó un vacío que no resulta fácil de reemplazar, no solo por la calidad técnica del alemán, sino también por todo lo que representaba dentro del funcionamiento colectivo del equipo. Y precisamente por eso, cada vez que aparece un centrocampista capaz de combinar liderazgo, inteligencia táctica, capacidad física y personalidad competitiva, su nombre termina inevitablemente relacionado con el club blanco. Ese es exactamente el caso de Bruno Guimaraes. El internacional brasileño se ha consolidado en los últimos años como uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo. Su crecimiento en la Premier League ha sido espectacular, y durante este Mundial de Selecciones, ha confirmado definitivamente que está preparado para liderar cualquier proyecto deportivo del máximo nivel. Mientras Brasil afrontaba el torneo con enormes expectativas, Bruno Guimaraes asumió un papel protagonista desde el primer momento. Lejos de limitarse a cumplir funciones defensivas o de equilibrio, el futbolista brasileño ha demostrado una capacidad extraordinaria para influir en todas las fases del juego. Su presencia se percibe cuando el equipo necesita recuperar el balón, cuando debe superar la presión rival y también cuando se requiere personalidad para asumir la responsabilidad en los momentos más delicados de los partidos. Y esa es precisamente una de las razones por las que el Real Madrid lleva tiempo siguiendo con atención su evolución. Durante este Mundial, Bruno ha vuelto a demostrar que pertenece a esa categoría de centrocampistas que parecen entender el juego unos segundos antes que el resto. Su lectura táctica es excepcional. Sabe cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo arriesgar y cuándo asegurar la posesión. Son cualidades que no siempre aparecen reflejadas en las estadísticas, pero que terminan definiendo el nivel competitivo de los grandes equipos. En varios encuentros del torneo, Brasil ha encontrado en Bruno Guimaraes su principal punto de apoyo para controlar el ritmo del partido. Cuando el rival presionaba alto, aparecía él para ofrecer una salida segura. Cuando el equipo necesitaba intensidad defensiva, era él quien lideraba la recuperación. Y cuando se abrían espacios, también era capaz de romper líneas mediante conducción o con pases verticales que aceleraban el ataque. Esta capacidad para adaptarse a diferentes contextos convierte a Bruno en un futbolista especialmente atractivo para cualquier entrenador. Pero si pensamos concretamente en el proyecto actual del Real Madrid, su encaje parece todavía más evidente. La plantilla madridista cuenta con algunos de los centrocampistas más talentosos del mundo. Jude Bellingham aporta llegada, liderazgo y capacidad para decidir partidos. Fede Valverde ofrece despliegue físico, intensidad y versatilidad. Eduardo Camavinga proporciona dinamismo, agresividad y talento en la recuperación. Aurelien Tchouaméni garantiza equilibrio y poder defensivo. Sin embargo, existe una sensación compartida por muchos analistas. El equipo sigue necesitando un futbolista capaz de organizar, conectar y dar sentido colectivo al funcionamiento del centro del campo. Ahí es donde Bruno Guimaraes aparece como una solución extraordinaria. A diferencia de otros mediocampistas más especializados, el brasileño posee la capacidad de desempeñar múltiples funciones dentro de un mismo partido. Puede actuar como pivote posicional, puede desempeñarse como interior organizador y también puede asumir responsabilidades más ofensivas cuando el contexto lo requiere. Esta versatilidad táctica es uno de los aspectos que más valoran los grandes entrenadores modernos. Además, existe un elemento fundamental que muchas veces pasa desapercibido:
La personalidad competitiva. Durante este mundial, Bruno ha demostrado que no se esconde nunca. Cuando los partidos aumentan su nivel de exigencia, su rendimiento crece. No teme asumir riesgos, no evita la responsabilidad y transmite una sensación permanente de liderazgo. Estas características tienen un valor enorme cuando hablamos del Real Madrid, probablemente el club con mayor nivel de exigencia del fútbol mundial. No es casualidad que muchos aficionados madridistas hayan comenzado a verlo como el perfil ideal para complementar el talento ofensivo de la actual generación de centrocampistas. Mientras Bellingham puede centrar sus esfuerzos en atacar espacios y generar peligro, y mientras Valverde continúa aportando recorrido e intensidad, Bruno podría convertirse en la pieza encargada de dar equilibrio y organización al conjunto. Otro aspecto especialmente interesante es su capacidad defensiva. Aunque habitualmente se le reconoce por su calidad técnica, la realidad es que Bruno Guimaraes es también un futbolista extraordinariamente competitivo sin balón. Presiona, recupera, anticipa y comprende perfectamente los mecanismos colectivos de la fase defensiva. En el fútbol actual, donde las transiciones se han convertido en uno de los aspectos más decisivos del juego, disponer de un centrocampista capaz de sostener al equipo en situaciones de máxima exigencia resulta absolutamente fundamental. Y precisamente eso es lo que ha demostrado Bruno tanto en la Premier League como ahora con la selección brasileña. Desde el punto de vista del mercado, evidentemente hablamos de una operación muy compleja. Su club considera al brasileño una de sus grandes estrellas y cualquier negociación exigiría una inversión importante. Además, su rendimiento internacional y su consolidación como uno de los mejores centrocampistas del mundo no han hecho más que aumentar su valor. Sin embargo, el Real Madrid nunca ha dejado escapar oportunidades cuando ha identificado a futbolistas capaces de marcar diferencias durante muchos años. Florentino Pérez ha construido algunos de los mejores equipos de la historia precisamente gracias a esa capacidad para anticiparse y apostar por perfiles estratégicos. Y Bruno Guimaraes reúne muchos de los requisitos que históricamente han definido los grandes fichajes del club blanco. Tiene talento, experiencia internacional, personalidad, liderazgo, capacidad física y una comprensión táctica extraordinaria. Pero, sobre todo, posee algo que no se puede enseñar: la capacidad de mejorar a los futbolistas que juegan a su alrededor. La llegada de Bruno no significaría únicamente incorporar a un gran centrocampista. Significaría dotar al equipo de una estructura más sólida, de un mayor control de los partidos y de una alternativa táctica capaz de elevar el rendimiento colectivo de toda la plantilla. Por eso, mientras continúa brillando con Brasil en este Mundial de Selecciones, resulta inevitable pensar que Bruno Guimaraes podría representar exactamente lo que necesita el Real Madrid para completar la transición hacia una nueva era. Una era en la que el talento individual seguirá siendo fundamental, pero en la que también será imprescindible recuperar el equilibrio, el control y la autoridad en el centro del campo bajo la dirección de José Mourinho. Y si Florentino Pérez decide apostar por él, probablemente no estaría fichando simplemente a uno de los mejores centrocampistas del presente. Estaría incorporando a uno de los futbolistas llamados a definir el futuro del Real Madrid. Yan Diomande, la revelación del Mundial que podría convertirse en el plan B perfecto del Real Madrid si falla el fichaje de Michael Olise. Cada Mundial de Selecciones deja una gran revelación. Un futbolista que, antes del torneo, era conocido principalmente por los aficionados más especializados, pero que después de varias actuaciones sobresalientes termina entrando definitivamente en la élite del fútbol mundial. Y en esta edición, uno de esos nombres propios está siendo, sin ninguna duda, Yan Diomande. El joven extremo marfileño de apenas 19 años ha irrumpido en el panorama internacional de una forma espectacular. Su crecimiento durante la última temporada ya había llamado la atención de algunos de los clubes más importantes de Europa, pero ha sido durante este Mundial donde ha confirmado que estamos ante un futbolista absolutamente diferencial. Mientras Costa de Marfil afrontaba el torneo con la ilusión de convertirse en una de las grandes sorpresas de la competición, muy pocos imaginaban que uno de sus jugadores más jóvenes terminaría siendo uno de los futbolistas más comentados del campeonato. Sin embargo, partido tras partido, Yan Diomande ha demostrado que posee algo que no se puede enseñar ni entrenar: la capacidad de desequilibrar cualquier encuentro con una sola acción. Su historia, además, resulta especialmente fascinante. Nacido en Avillán, formado parcialmente en Estados Unidos y posteriormente desarrollado en Europa, Diomande representa perfectamente el perfil de futbolista global que domina el fútbol moderno. Tras dar sus primeros pasos profesionales en España y consolidarse posteriormente en el fútbol europeo, su explosión definitiva ha terminado de producirse en este Mundial de Selecciones. Pero si algo ha terminado de convencer a los grandes clubes europeos ha sido precisamente su rendimiento con la selección de Costa de Marfil durante este torneo. Desde el inicio del Mundial, Diomande ha sido una auténtica pesadilla para las defensas rivales. Su capacidad para acelerar en espacios reducidos,
Su facilidad para superar adversarios en el 1 contra 1 y su valentía para asumir responsabilidades han convertido cada una de sus intervenciones en un espectáculo. El joven extremo marfileño ha conseguido números extraordinarios de regates completados y generación de ocasiones, convirtiéndose en uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato. Más allá de las estadísticas, lo que realmente ha llamado la atención es la sensación constante de peligro que transmite cada vez que entra en contacto con el balón. Y precisamente por eso, su nombre ha comenzado a aparecer en las agendas de prácticamente todos los grandes clubes europeos. Liverpool, Paris Saint-Germain y varios gigantes del continente han seguido muy de cerca su evolución durante las últimas semanas. Pero también han aparecido informaciones que relacionan al Real Madrid con el internacional marfileño, especialmente como una posible alternativa estratégica en caso de que el club blanco no consiga cerrar la incorporación de Michael Olise. Y lo cierto es que, analizando su perfil futbolístico, resulta muy sencillo entender por qué. El Real Madrid lleva tiempo buscando un futbolista capaz de aportar desequilibrio exterior, creatividad individual y profundidad ofensiva. La plantilla dispone de enormes talentos, pero el fútbol moderno exige contar con jugadores capaces de romper partidos a través del 1 contra 1. Precisamente ahí es donde Yan Diomande aparece como un perfil extraordinariamente atractivo. Lo primero que llama la atención es su explosividad. Pocos futbolistas en el mundo poseen una capacidad de aceleración tan devastadora. Cuando recibe el balón en ventaja, su capacidad para eliminar rivales es extraordinaria. Pero lo más interesante es que no depende únicamente de su velocidad. Posee recursos técnicos, creatividad, imaginación y una enorme personalidad competitiva. Durante este mundial hemos visto cómo Diomande pide constantemente el balón, independientemente del contexto del partido o del rival que tenga delante. No importa si juega contra selecciones teóricamente inferiores o contra algunas de las mejores defensas del planeta. Siempre intenta encarar, siempre busca generar peligro y siempre asume riesgos. Y esa mentalidad encaja perfectamente con la filosofía histórica del Real Madrid. Porque el Real Madrid nunca ha sido un club diseñado para futbolistas conformistas. El Santiago Bernabéu exige personalidad, valentía y capacidad para asumir responsabilidades. Exactamente las características que Yan Diomande ha exhibido durante toda esta competición. Desde un punto de vista táctico, además, su encaje resulta especialmente interesante dentro del proyecto que José Mourinho pretende construir en esta nueva etapa al frente del Real Madrid. Puede actuar en ambas bandas, aunque probablemente su posición más natural sea partiendo desde la derecha para buscar situaciones de 1 contra 1 y atacar espacios interiores. Su velocidad también le permite jugar al espacio cuando el equipo necesita transiciones rápidas, una situación que podría explotar perfectamente junto a futbolistas como Vinicius Jr., Kylian Mbappé o Endrick. Imaginemos por un momento un ataque formado por Vinicius en la izquierda, Mbappé como referencia ofensiva y Diomande en la derecha. Estamos hablando de una capacidad de desequilibrio individual prácticamente imposible de encontrar en cualquier otro equipo del mundo. Pero además existe otro factor que Florentino Pérez siempre ha valorado enormemente: el potencial de crecimiento. A pesar de su extraordinario rendimiento actual, Yan Diomande tiene solamente 19 años. Eso significa que, probablemente, todavía estamos viendo apenas una parte de todo lo que puede llegar a ofrecer. Sus condiciones físicas son excepcionales, su margen de mejora táctica es enorme y su experiencia internacional apenas acaba de comenzar. Esta combinación de presente y futuro es precisamente lo que ha caracterizado algunos de los mejores fichajes realizados por el Real Madrid durante las últimas décadas. Jugadores capaces de competir inmediatamente, pero también preparados para dominar el fútbol europeo durante muchos años. Evidentemente, cualquier operación relacionada con Diomande presenta dificultades importantes. Su extraordinario mundial ha provocado que numerosos clubes europeos intensifiquen su interés, lo que inevitablemente incrementa su valor de mercado. Además, algunas informaciones apuntan a que otros gigantes europeos ya trabajan activamente para intentar cerrar su incorporación. Sin embargo, si el Real Madrid finalmente no consigue concretar la llegada de Michael Olise, resulta difícil encontrar una alternativa más interesante que Yan Diomande. Porque, aunque Olise representa una apuesta más consolidada y experimentada, Diomande ofrece algo que muy pocos futbolistas poseen: la sensación de estar ante una futura superestrella del fútbol mundial. Y quizás esa sea precisamente la mayor razón para que Florentino Pérez siga observándolo atentamente durante este mundial. Porque el Real Madrid no solo necesita grandes jugadores. Necesita futbolistas capaces de convertirse en iconos, en referentes y en protagonistas de una nueva era. Y viendo lo que Yan Diomande está haciendo con Costa de Marfil, resulta inevitable pensar que podríamos estar asistiendo al nacimiento de una de las próximas grandes estrellas del fútbol mundial. Ahora queremos conocer vuestra opinión. ¿Creéis que William Saliba,
¿Bruno Guimaraes y Yan Diomande serían fichajes ideales para el Real Madrid? ¿Cuál de los tres debería ser la prioridad absoluta de Florentino Pérez? Dejad vuestra opinión en los comentarios, dadle un gran like al vídeo si os ha gustado este análisis, y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos ninguna de las últimas noticias y rumores del mercado madridista. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla, porque os va a sorprender la última información que ha llegado sobre los próximos movimientos del Real Madrid.